educativos científicos de Chile. Nos pueden ver a través de www.ustv.cl, también a través de la señal en Chile, la región metropolitana, 14.4 de televisión digital y en el Zapping TV por el canal 165. Además de todas las plataformas de YouTube, también de mi canal de YouTube, Víctor Munita Fritis, las plataformas de En Voz Programa, En Voz Alta, de nuestro Facebook, que va a aparecer por ahí en pantalla prontamente. La semana pasada fue nuestra primera edición de En Voz Alta por USTV. Comentamos que comenzamos hace 10 años en radio y pasamos por diversas plataformas de internet en Chile, en México. Tuvimos en nuestras pantallas al multipremiado poeta mexicano y editor de Mantis Ediciones, Luis Armenta Malpica, que reside aquí en Guadalajara, desde donde me encuentro transmitiendo el día de hoy. Hoy tenemos dos grandes invitados que de verdad para mí es un honor, que los conocí hace muy poquito buscando información y temas de desarrollo con nuestro país, con Chile y las relaciones con México. Ellos dos pertenecen a la histórica, son maestros de la histórica Universidad de Guadalajara, específicamente del CUCH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Antes de saludarles, vamos a conocer un video que nos cuenta la historia de esta insigne y prestigiosa Universidad de Guadalajara en México. Así es que vamos con el video que va a contar la historia de esta Universidad Histórica de México. La historia de la Universidad de Guadalajara tiene sus raíces en la época virreinal de la región occidente de México. Tras casi 100 años de gestiones ante la corona real española y con la decisiva intervención de Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Guadalajara, el 3 de noviembre de 1792 se inaugura la Real Universidad de Guadalajara, que cronológicamente se convierte en la segunda de la Nueva España. La institución adopta el modelo de la Universidad de Salamanca e inicia con las cátedras de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía. Desde entonces, el devenir de la universidad se encuentra relacionado con la historia de la nación mexicana. Así, entre 1826 y 1860, y como consecuencia de las pugnas entre gobiernos conservadores y liberales que se suscitaron después de la Guerra de Independencia, la universidad sufre cierres y rupturas que originaron cambios de denominación alternos entre Instituto de Ciencias del Estado, Universidad de Guadalajara y Universidad Nacional de Guadalajara, de acuerdo al grupo en el poder. Al llegar el siglo XX, con el triunfo de la Revolución, se busca establecer un proyecto educativo nacionalista en el país. En 1914, el gobernador de Jalisco, Manuel M. Diegues, funda la Escuela Preparatoria de Jalisco como una institución precursora. Una década después, en 1925, el gobernador José Guadalupe Zuno instaura nuevamente la Universidad de Guadalajara luego de 65 años de prolongada ausencia. Hacia las últimas décadas del siglo XX y ante los nuevos retos que planteaba el acontecer internacional, la universidad inicia un proceso de reforma que culmina con nuevas estructuras académicas y administrativas y se integra a la red universitaria. A partir de su creación, la universidad expande sus servicios de nivel medio superior y superior a todo el territorio del estado de Jalisco y fortalece su vocación científica y de difusión de la cultura. Cruzar el umbral de la historia de la Universidad de Guadalajara significa introducirse en sus más de 200 años de acontecimientos que han impactado definitivamente al desarrollo de una ciudad y del estado de Jalisco en su conjunto. Mediante sus egresados, la universidad ha influido no solo en los espacios académicos, sino también en los aconteceres políticos, la sanación del dolor humano, las innovaciones tecnológicas, la creación artística, el pensamiento y la práctica del derecho, la promoción de los derechos humanos y la construcción permanente de una sociedad más justa y democrática. Ahí estaba un video de la Universidad de Guadalajara, del Canal 44, que hemos
transmitido por acá por las pantallas de USTV para que podamos conocer un poco más de la historia de esta gran institución de Latinoamérica y el mundo. Queremos ya estar con nuestros invitados del día de hoy. Saludamos a la doctora Celia Magaña García y al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, que se conectan ahí, están en pantalla ya, ahí con una sonrisa. Celia, Hola, buen Jaime, día. buen día, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles aquí en voz alta. El gusto es nuestro. Bueno, el gusto es mío. Jaime, ¿cómo estás? Bueno, con Jaime tenemos un poquito de dificultad a través de la señal. Sé que está ahí en el piso alto del edificio del CUT, eh, eh, Jaime. Y quiero presentar a la doctora Magaña, a la doctora Celia Magaña García. Ella es licenciada en Sociología por la misma Universidad de Guadalajara, es máster en Socioantropología en la Universidad de París. También tiene un doctorado en Ciencias Sociales, también en la misma institución. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Y el doctor Tamayo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, DESMOS, de la misma casa de estudios. Él impartió clases de licenciatura en la Facultad de Economía, Filosofía, así también en la maestría y en el doctorado de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. Ha sido organizador del tercer Congreso Internacional de Estudios de Movimientos Sociales de Guadalajara 2022 y jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales DESMOS de la Universidad de Guadalajara. Y así, autores de libros, de artículos, de tesis y de un gran material histórico y además maestro de esta casa de estudios el día de hoy. Celia, estamos conectados los dos ahora, Jaime está con algunas complicaciones técnicas, pero es un gusto tenerte acá. Hace muy poquito conversamos en tu oficina y empezamos a hablar de distintas cosas, pero vimos recién la historia de la Universidad de Guadalajara, esta insigne institución. ¿Qué otros detalles nos puedes contar de la Universidad de Guadalajara, de esta historia tan rica que tiene y sobre los orígenes de esta institución? Me parece que es muy importante destacar que la Universidad de Guadalajara, como se ha apuntado muy bien en la presentación que hicieron, se trata de una universidad comprometida con el pueblo y con la sociedad en general. Me parece que desde el inicio la vocación comprometida social de la universidad nos ha marcado y justamente nada más y nada menos en esta última coyuntura de la pandemia del COVID-19, la universidad tuvo otra vez una participación y una colaboración importante tanto en todo lo que pudimos, en el tema de salud, en el tema de aplicación de vacunas, en el tema de apoyo en la infraestructura. Otra cosa que yo considero que es muy importante conocer es que la Universidad de Guadalajara, a diferencia de otras universidades en este país, en México, no se limita solamente a la capital de Guadalajara, sino que estamos constituidas en una red universitaria a partir de 1994, en donde tenemos 15 centros universitarios al interior del estado de Jalisco. Esto les ha permitido también tener un impacto en las diferentes regiones, tanto a nivel económico, social, cultural y político. Sería, ¿cómo es trabajar en esta gran institución que de algún modo para la gente en Sudamérica, en Chile, donde estamos hoy día viéndonos este día lunes, esta semana, ¿qué es la institución? ¿Qué es trabajar en esta gran institución? Significa comprometerse con la sociedad, con el alumnado, poner en el centro las actividades de docencia, de investigación y de vinculación con esta sociedad. Significa tener el compromiso de dar clases, de ser las titulares de cursos de licenciatura, de
uno de los actores más importantes en América Latina, que son las y los jóvenes. Significa tener la oportunidad de poder contribuir en algo a su formación y de poder establecer puentes entre diferentes procesos de investigación académica que no se queden solamente en la academia, sino cómo hacemos para que ese conocimiento pueda impactar y pueda incidir más allá de nuestros circuitos académicos. Tú me hablas de cómo es trabajar, por la pregunta que te realizo, pero también cómo es haber sido exalumna de esta institución y hoy día ser docente, ser investigadora de la misma. No, yo no hubiera podido haber estudiado en una universidad pública, ni en una universidad pública mexicana, ni en una universidad pública francesa, si no fuera por la educación gratuita de las universidades. Evidentemente, la universidad pública es y sigue siendo un espacio que ofrece a muchos sectores de la población un acceso a la educación, y yo creo que ese compromiso no hay que perderlo de vista. Y Eso para conversar. mí, bueno, para mí, yo le tengo mucho cariño a la Universidad de Guadalajara porque estudié aquí, le tengo mucho cariño a la licenciatura en Sociología porque soy egresada de la licenciatura en Sociología, y para mí es una manera de retribuir en algo a lo que, pero además de seguir aprendiendo un montón de cosas, porque tú sabes que cuando una enseña es con el alumnado y sí voy a decirlo particularmente con las alumnas, que vemos procesos de transformación social y aprendemos un montón de cosas. Sé que trabajas los temas de género, sé que has investigado, has hecho conferencias, están por ahí unos trabajos en YouTube, en tu canal de YouTube, en donde podemos también profundizar también en lo que estás desarrollando con las estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Cuéntanos un poco cómo es este trabajo con las estudiantes en estos tiempos que son tan difíciles también para México en cuanto a lo social, a la violencia que a veces se vive acá, pero también se vive en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Podemos ver estos días del Mundial de Qatar, cómo se le ha prohibido a las mujeres mostrar parte de su cuerpo, cómo vestir, cómo decir que tienen qué cosas decir, cómo es un poco vivir esta etapa hoy día aquí en la universidad. Es muy importante porque fíjate que a mí siempre me han interesado los temas de género desde que era estudiante, es decir, desde los años 90. Y cuando estudiaba género, todavía algunos profesores y todavía se veía como algo casi no muy serio, no muy importante. Y yo jamás creí poder presenciar este cambio tan fenomenal que ha consistido desde el 2010 en lo que yo llamaría la masificación del movimiento feminista, y que evidentemente ha llegado también al interior de las universidades. Entonces, para mí es un gusto, en realidad, y me considero muy afortunada, porque en los años 90, quienes marchábamos en el 8 de marzo, en el 25M, éramos muy poquitas y nos conocíamos casi todas, y ahora somos miles y de diferentes generaciones. Eso también se ha incorporizado a la Universidad de Guadalajara con diferentes ritmos, no tanto, no sin resistencias aún ahora, ¿no? Pero cada vez más vemos los proyectos de las alumnas, los temas y las líneas se están abriendo cada vez más. Sin embargo, tengo que decir que aún ahora, yo tengo como 10 años más o menos desde que regresé, un poquito más, dando las optativas de género en diferentes programas de posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y tengo que decir que solo un programa nombra a la optativa de género como género. En las demás sigue apareciendo solo como optativa, lo cual sigue contribuyendo a invisibilizar la temática en los diferentes programas. Sin embargo, eso va a cambiar porque el cambio social impulsado por el movimiento y por las jóvenes es lento, pero es sin regreso. Entonces, estoy convencida que eso
que eso va a cambiar prontamente. ¿Cómo son los centros de alumnos o los espacios de las jóvenes hoy día haciendo presión para que este tipo de cosas cambien? ¿Cómo lo ves tú? No, lo veo como una fuente de inspiración y de aprendizaje y es, en realidad, ha tenido que ser así. Yo les comparto que el otro día justamente en una clase estuvimos a raíz de una noticia muy, muy lamentable de una chica en la Ciudad de México, de Lorena, Ujú. que al darse cuenta que la estaban secuestrando, decide aventarse del taxi donde va en contra de su voluntad y fallece al instante, ¿no? Entonces, el tema obviamente salió en las clases porque, insisto, no puede haber una realidad social en donde hay 11 mujeres asesinadas en México cada día y pensar que eso a nuestras alumnas o a las alumnas que son mujeres jóvenes no les impacte. Eh, Intentamos, lo fuerte fue que algunas dijeron que es algo que se han planteado y que preferirían una situación así a cualquier otra cosa. Y en colectivo empezamos a expresar las diferentes estrategias que cada una establece como, como para protegerse, para su seguridad. Y fue bastante conmovedor darnos cuenta que vivimos en países en América Latina en donde las mujeres tenemos que establecer una serie de estrategias y de cuidados y que muchas veces pues es la vida lo que está en juego. ¿Qué te parece el tema del uso del lenguaje? Algo que a mí me llama mucho la atención, el lenguaje masculino diariamente, que de alguna forma creemos que al utilizar palabras, formas, que a veces son hasta un tanto groseras, cómo eso ha ido cambiando en los estudiantes de la universidad para contribuir hoy día a una mejor sociedad y que este tipo de cosas no vayan siendo posibles ya en el futuro. Fíjate que yo creo que podemos observar muy claramente cómo el lenguaje ha sido uno de los grandes logros de los feminismos en esta última década. Es decir, lograr posicionar y nombrar fenómenos que sucedían, pero que se vivían de manera aislada, como si fuese una problemática particular. Y cuando nombramos una problemática, le ponemos un nombre: feminicidio, violencia de género en contra de las mujeres, violencia sexual. Cuando lo nombramos y nos damos cuenta que no son hechos aislados, sino que son hechos sistemáticos en la mayoría de las mujeres, de la vida de las mujeres, entonces creo que eso puede constituirse en en recursos teóricos necesarios para procesar los eventos, pero también para combatirlos, también para hacerles resistencia. Nombrar ha sido una de las, insisto, yo creo que es de los mayores logros de los feminismos y me atrevería a decir que de los feminismos latinoamericanos. Es en América Latina donde tenemos una convención internacional para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el 94, la Convención Belén do Pará. Y eso no es una casualidad, es justamente por este contexto de violencia cotidiana, sistemática en contra de las mujeres. En la región, como bien apuntas, es una violencia que está presente en muchos países, pero vamos a decir que en América Latina está muy presente. Sí, yo pensaba siempre en el tema del lenguaje, que muchas veces, bueno, los lenguajes son dinámicos, van cambiando, van dando, si habláramos como hablaban los españoles del medioevo, estaríamos hablando totalmente distinto a lo que hablamos hoy, a cómo nos referimos. De algún modo, el lenguaje inclusivo también, las formas en que hoy día nos estamos comunicando, llaman más que cuando la gente dice, ay, qué cosa más terrible comunicarse de esa manera, gente que no está de acuerdo con eso, con esa forma, pero llaman a la discusión. Es algo
que el lenguaje inclusivo llama a que uno pueda discutir si de verdad es algo positivo o negativo para la sociedad. Y ahí es donde se instala realmente los cambios sociales. Porque se abren posibilidades, porque todas y todos hemos sido socializados en esta valoración y en esta invisibilización. Ya, yo recuerdo que cuando iniciaba a hacer el esfuerzo por no caer en ese masculino universalizante, ¿no? Como por default, verdaderamente me representaba un trabajo, representa un trabajo pensar en no hacerlo en masculino así nomás, ¿no? Porque, claro, tampoco uno puede recurrir siempre a las y los que terminan siendo medio cansado, pero lo que es importante, y creo que lo apuntas muy bien con esto del cambio social, es que al implicar reflexionar sobre cómo lo voy a nombrar, creo que se puede, que es ahí donde podemos ver el cambio. Ahora, yo creo que es muy importante en estos contextos latinoamericanos no perder de vista que si bien el lenguaje es importante, no lo es todo. Vemos luego que hay mucha pelea porque es algo simbólico y porque es algo importante, pero es algo importante, es algo muy importante, y a veces ni eso. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara ya se aprobó que desde hace muy pocos años, que los títulos ya se emitan en femenino. O sea, ya si una mujer se titula en Derecho, ya es licenciada en Derecho, ¿no? O abogada. No sé. Qué importante eso. Es No sé muy si ya importante. está conectado Jaime por ahí. Parece que todavía no. No aparece, está con algunos problemas con internet, pero vamos a seguir conversando con Celia Magaña. Estamos hablando de la historia de la Universidad de Guadalajara, la historia de cómo ha ido creciendo, cambiando los estudiantes, los feminismos, cómo el feminismo ha ido hoy día dando una nueva mirada. ¿Y cómo lo toman los colegas, las colegas de tu plantel, del CUCH? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre estos cambios, esta mirada del feminismo sobre las y los estudiantes? Esto ha cambiado. Yo creo que cada vez tiene más aceptación. Sin embargo, las inercias también son fuertes, y las resistencias. Yo te comentaba bueno, por ejemplo, los títulos de las materias, pareciera que de repente es muy difícil cambiarlo. Hay también, si revisamos algunos temas como la paridad en los puestos de toma de decisiones, creo que también ahí tenemos una tarea todavía importante que lograr en la universidad, como en muchas universidades latinoamericanas. Y por supuesto que el otro tema es la violencia en contra de las alumnas y de trabajadoras, que muchas veces, aunque ya exista una instancia que se logró que existiera, y existen un protocolo de atención a la violencia, pues no necesariamente esa ruta es tan sencilla de lograr ni tan efectiva para todas las alumnas. Y creo que ahí tenemos deudas importantes históricas. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Yo me sumo ya aquí como casi un habitante más No, sí, de México. ¿Qué nos falta para poder hacer estos cambios? Porque vemos que hoy día, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en mi país, en Chile, donde hoy día no nos ven, en Argentina, no son temas tanto de conversación, sino que se aceptan. A algunas personas les causa cierta gracia, pero en realidad es un tema que incluso te encuentras a una autoridad, te encuentras a una persona en un tianguis, en una feria, en cualquier otro lugar, y utilizando un lenguaje inclusivo como algo ya muy normalizado, y también como sabiendo que es de alguna forma un marco regulatorio personal y social que está ahí, que no necesitas una ley para que esto ocurra, no, pues aunque es sumamente necesario tener las leyes. nos faltan un montón de cosas, pero yo creo que estoy muy convencida de que las nuevas generaciones tienen mucho más herramientas
para elaborarlo y construirlo desde otro punto de entrada. Me parece que los feminismos tienen una vena de construcción de vida por la vida, de cuidado de la vida, de amor, que es importante y que ha sido un trabajo que las mujeres hemos desempeñado y han desempeñado históricamente, pero que creo que cambia todo cuando no se hace por destino incuestionado, sino como una decisión política. Y creo que esa es la apuesta de muchos feminismos. Muchos feminismos latinoamericanos tienen la apuesta por la ternura radical y es justamente construir estos vínculos y esta apuesta por la vida en condiciones materiales dignas para todas las mujeres y para todos los seres vivos. Cuéntanos un Entonces, poquito de... falta Perdón. muchísimo conocer estas propuestas, falta muchísimo hacerlas propias, no solo, por supuesto, por las mujeres, sino también por todas y todes, ¿no? Creo que existe todavía mucho desconocimiento, mucha criminalización sobre todo desconocimiento para el feminismo, para las feministas. Hay toda una cruzada también de la derecha con esta causa, porque entienden muy bien que es una cuestión fundamental y que es un actor político importantísimo en la región y en todo el mundo, pero en la región particularmente. ¿Cómo, a ver, eso de que es una cruzada de la derecha, ¿nos puedes profundizar un poquito en eso? Por supuesto, existe lo que se llama la cruzada contra la ideología de género en América Latina y a nivel mundial, y consiste justamente en tomar muchos de los conceptos y de las teóricas incluso de la bibliografía de las estudiosas del género y del feminismo, vaciarlos del contenido y lanzar algunos discursos y narrativas que hacen una mezcolanza ahí muy rara, pero que tienen como objetivo político confundir y desestabilizar justamente la potencialidad política de construir una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos y todes. De alguna forma, esta idea de las derechas latinoamericanas y en el mundo también, que se están apropiando de ciertos conceptos que parecen muy populares, como para poder mantener a la gente en un estado de ignorancia. ¿Cómo es el del CUT en ese sentido? Yo creo que tenemos un papel fundamental como todas los estudiosos de América Latina, y es justamente tratar de contribuir con nuestros trabajos a no seguir propagando estos discursos de odio, esta incitación al odio, este desconocimiento, estas falsedades, este recurso fácil. Yo creo que tratar de seguir contribuyendo con investigaciones críticas sobre las realidades latinoamericanas y ofreciendo esa capacidad de crear puentes entre diferentes sectores de la población es fundamental, y yo lo veo como una de nuestras tareas más importantes en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, Ibéricos y Latinoamericanos, pero también en el centro universitario. Yo creo que esa es parte de nuestra misión más importante. Está dentro del feminismo, dentro de los cambios de la conciencia social, pero ¿cómo has visto esta evolución de las y los estudiantes en el tiempo? A mí me parece que en el caso de las mujeres las veo muy agudas, han tenido que serlo, muy combativas, han tenido que serlo, muy lúcidas, con todo lo doloroso que significa dimensionar la realidad en la que viven, con las incertidumbres profundas que viven. Y a los chicos, al menos en ese tema, a los hombres, y yo los veo
pero puede ser que sea un prejuicio, yo los veo un poco más perdidos. Yo entiendo a los feminismos como unos recursos teóricos que nos permiten hacer visible, nombrar y politizar. Y yo creo que en el caso de los hombres no se han visto obligados a hacer esa reflexión ni teórica ni vivencial, de lo que significa ser un hombre, de lo que significa cómo se elaboran los vínculos con las mujeres, con otros hombres, de si han decidido construirse de esa manera o se han construido así porque alguien les dijo que así se tenían que construir. Y en cambio, en el caso de las mujeres, yo trabajo con las de ciencias sociales, no sé en otras áreas, pero con las mujeres de ciencias sociales con las que yo trabajo, yo he visto que ellas han tenido, por la situación tan complicada y tan difícil que enfrentan en diferentes aspectos, pero sobre todo en cuanto a temas de violencia y seguridad, han tenido que hacer una reflexión y un posicionamiento y un planteamiento que ha implicado un replanteamiento que va más allá de una cosa académica, que lo académico termina siendo un recurso solamente para nombrar, para visibilizar, para politizar, para luchar. La Universidad de Guadalajara posee una rica historia. México es un país rico en historia, pero también estamos también llenos de problemáticas sociales. ¿Cómo hoy día esa historia contribuye a ser críticos con los momentos que vivimos? No, pues es importantísimo, pero bueno, yo quería decir, y no quería que se acabara el programa sin decirlo, que estamos también muy presentes y estoy muy contenta que el programa se pase en las universidades de Chile, porque hay un vínculo muy especial del pueblo chileno con el pueblo mexicano. Y me parece que es en esa dimensión de transnacionalidad, más allá de las fronteras, donde se pueden construir algunas alternativas. Yo sé que la propuesta de integración latinoamericana, de una integración autónoma, siempre ha sido de alguna manera una utopía y un ideal para nuestra región, pero yo creo que así como tenemos problemáticas que decías muy bien que compartimos, de alguna manera también tenemos luchas que están ahí que sería importante ir articulando. Yo sé que el movimiento feminista chileno es impresionante y ha sido un factor clave en los últimos procesos sociales, particularmente en la universidad, y creo que es esa articulación también la que nos puede posibilitar algún horizonte de esperanza. Sí, además también en la educación y en la reeducación de nosotros como género ha sido fundamental en los movimientos feministas que comenzaron. Bueno, los movimientos feministas, el feminismo no es algo nuevo, aunque muchos se sorprenden de que esto fuera como algo que apareció el año pasado, y en realidad tiene mucho trabajo de larga data, y también eso les enviamos un abrazo fraterno a quienes luchan por reeducarnos, por establecer una sociedad más igualitaria, y que son cosas que de verdad son realmente que deben existir. No podemos estar viviendo en una sociedad que pide cambios y tratar de resistirnos a ellos. Queremos, hablando de estas relaciones de Chile y México, presentar un video, un video histórico para el CUCH, para la Universidad de Guadalajara, además de una actividad que se va a realizar ya pronto, durante la semana de estos del día 2 de diciembre, conmemorando un momento que para nosotros es considerado de los más impactantes de la política latinoamericana en el mundo, considerado uno de los 10 discursos más importantes de la humanidad. Estamos hablando del discurso del presidente Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara. Así que vamos con el video, esperamos que Jaime aparezca también en pantalla y para poder conversar con Jaime Tamayo y con Celia Magaña. Corre video. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida!
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Ahí veíamos y escuchábamos algunas de las palabras del presidente Salvador Allende, derrocado por esta horrible dictadura cívico-militar en Chile. Ya tenemos al doctor Jaime Tamayo, que gusto poder saludarlo, doctor, con todos los problemas de conexión que existen. Seguramente las conexiones hoy día a través del Mundial están colapsadas. Y bueno, Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto es tenerte aquí en Voz Alta. Gracias, pues aquí un gusto estar con ustedes también. Sí, un problema ahí con la red y bueno, ya más o menos parece que se resolvió. Efectivamente, no sé si será culpa del fútbol y para nosotros es una desgracia más que otra cosa porque pues vemos cómo está jugando en un país que se dedica a violar derechos humanos y que está destruyendo a los yemenitas de manera brutal. Y sin embargo, bueno, pues sí hubo sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania, pero con Yemen que ha creado la mayor crisis humanitaria en el mundo y fueron a Qatar sobre Yemen y nadie protestó por eso, ¿no? Aparte del asunto de la violación interna de los derechos humanos de mujeres, de las minorías sexuales, etc. Bueno, de alguna manera el fútbol funciona como una especie de ejército protector y de blanqueamientos de distintos momentos políticos mundiales. Tenemos el caso, por ejemplo, del Mundial del 62, que es el inicio de las preguntas que comienza a hacer el Imperio norteamericano en su momento con Chile. ¿Qué pasaría si llegara un gobierno socialista? Hacer esas preguntas ya en el año 1962, 11 años antes del golpe militar. Posteriormente tenemos Tlatelolco, lo ocurrido previo a las Olimpiadas del año 68. Tenemos el Mundial también del año 70 de México también, que todo evento deportivo viene a cambiar la configuración de los ejércitos, de las policías, de las políticas de cada país. Y ahora se nos viene también un nuevo mundial aquí en México también. O sea, es algo bien impactante en un par de años más. Mirábamos
Aquí por las pantallas de USTV en voz alta, escuchábamos las palabras de Salvador Allende, dadas en el salón que hoy día lleva su nombre. ¿Qué es para usted este discurso? Bueno, yo creo que es un discurso que tiene varias cuestiones muy importantes a destacar. Señalaría tres de manera breve. La primera es un discurso que convoca a un compromiso social de los profesionistas, de los egresados de las universidades y de los propios estudiantes, que más allá de las revoluciones de café o incluso de la militancia activa, requiere que ellos se formen como profesionistas sólidos para precisamente también ir a devolverle al pueblo lo que recibieron del pueblo a través de la educación pública, en este caso en la Universidad de Guadalajara, y en ese momento pues en Chile, y después la educación pública fue prácticamente desmantelada ya por la dictadura pinochetista, que fue el mejor alumno, no muy lejos, por cierto, del gobierno aquí de Miguel de la Madrid, de Salinas y todos los posteriores, pero fue el ejemplo del neoliberalismo brutal, ¿no? El de Pinochet, y desmanteló propiamente la educación pública. En el caso de nosotros, pues todavía, a pesar de todo esto, la educación pública se ha logrado defender y mantener, y efectivamente está ese asunto del compromiso de los estudiantes a ser buenos estudiantes para poder ser realmente buenos revolucionarios. Lo señalaba Allende, se habla mucho esto del discurso de que no se puede ser joven y no ser revolucionario, pero es en el contexto de que cualquier joven puede ser revolucionario, pero también es importante que sea un buen estudiante, y esa es una parte. La otra cuestión que me parece muy importante del discurso de Allende tiene que ver precisamente en relación a esto, el compromiso que se debe sostener a lo largo de la vida, y el mejor ejemplo es él, ¿no? Dice cómo fue expulsado de una agrupación revolucionaria de jóvenes en su momento por plantear algunas acciones de alianza política coyuntural importante, y el radicalismo de estos 400 jóvenes que lo expulsan, pues termina volviéndose nada al paso de los años, cuando solamente él y algún otro permanecen en la lucha, ¿no? Mientras que 380 y 92 o 98, los que hayan sobrevivido, para entonces, pues ya estaban en sus intereses personales y abandonando la lucha social a pesar de ese discurso tan radical. Me parece que ese es otro elemento muy importante a tener en cuenta. Y el otro elemento que me parece bastante destacable es precisamente cómo él plantea el proyecto que significa Chile, que nosotros lo veríamos así, no porque él lo dijera, como un ejemplo para América Latina, por lo menos para algunos países, de lo que es pues la vía, lo que se llamó la vía chilena al socialismo, y que hoy en el siglo XXI vemos que está presente por lo menos en buena parte de América Latina, y que se ha rescatado, aun cuando algunos no le reconozcan, digamos, de manera formal el origen allendista, pero detrás de toda esta lucha social por la transformación a través de las instituciones y de la vía democrática que vive América Latina, pues es un resultado precisamente de las puertas que abrió Allende en ese proceso que él vivió, y que pues hoy se están abriendo las grandes alamedas para toda América Latina, no solo para Chile, ¿no? ¿Cómo ves estos cambios que están ocurriendo hoy día en Latinoamérica? Hoy día tenemos gobiernos en Argentina, Brasil, en Chile, en Colombia, Perú con sus dificultades también que tiene hoy, tanto políticas que, bueno, que cada cierto tiempo van cambiando o van sacando un presidente, pero también están apuntando hacia una forma de ver el mundo político latinoamericano, México también. ¿Cómo ves tú el panorama y cómo ves el futuro de esto? Haciendo como el Sí, ejercicio claro, histórico. claro. Yo agregaría Honduras, que además es una presidenta muy combativa la que ha llegado, que viene de una lucha contra un golpe de Estado, digamos, que fue el que inició estos nuevos golpes del siglo XXI, los llamados golpes suaves, que a veces no son tan suaves, pero que finalmente recupera la democracia, ¿no?
El caso de pues, es todavía más interesante en términos de que en un año prácticamente revierten el golpe de Estado. Bueno, yo lo que veo es que pareciera que en América Latina se está tomando conciencia de lo que significó el modelo neoliberal, y aquellos que quisieron darle una segunda oportunidad al modelo neoliberal, pues están reconsiderándolo, ¿no? Y echándolo para abajo, el modelo conservador, el modelo neoliberal. Lo vimos en Argentina, lo estamos viendo en Brasil. En Colombia, bueno, por primera vez gana una propuesta de izquierda que Colombia junto con México, a excepción de Chile, pues Pinochet es otra cosa, era no solo el mejor alumno, era el mejor maestro en el peor de los sentidos del modelo neoliberal, pero México y Colombia fueron los mejores alumnos, y Colombia y México hoy tienen gobiernos que por lo menos se asumen como no neoliberales o incluso antineoliberales. Entonces me parece que eso representa un cambio muy importante, y algunos hablan de que es una segunda oleada de la izquierda en América Latina, que es una segunda oportunidad. Yo no sé si es una segunda oportunidad o realmente por lo pronto es un hartazgo definitivamente del modelo neoliberal, y si es una segunda oportunidad, pues habría que ver los errores que se hubieran cometido en aquellos países en los que el neoliberalismo recuperó el gobierno o en su momento el poder, pero creo que habría que hacer excepciones. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, no se puede decir que fue una derrota la de Evo Morales, sino que fue un golpe de Estado. Entonces estamos hablando de una intervención incluso, porque hay que recordar que en América Latina, en este territorio, en esta región, los golpes de Estado vienen desde Washington, y las embajadas son el instrumento, pero no solamente, sino que hay una serie de factores alrededor. México lo vivió. Hay que recordar que hace casi 110 años prácticamente hubo un golpe de Estado en México, con un levantamiento muy sangriento, por cierto, que terminó además una gran represión con Victoriano Huerta, y precisamente se llamó Pacto de la Embajada, lo que dio origen a ese golpe de Estado, que muchas veces se nos olvida que fue fraguado en la Embajada norteamericana, ¿no? Es decir, podemos decir que por lo menos desde ahí, en el siglo XX, empezaron los golpes de Estado fraguados por los Estados Unidos, aunque obviamente había intervenciones y todo esto pues desde el siglo XIX. Prácticamente Estados Unidos nació bajo esa lógica. ¿Cuál es el rol que tiene el presidente mexicano de la época en el tiempo de la dictadura militar? Porque en realidad, si bien se traen muchos chilenos a México, el acto cual personalmente uno agradece sobre nuestros compatriotas y nuestras compatriotas, también tenemos ahí a un presidente muy criticado por las decisiones de Tlatelolco del año 68 y del año, el principio de la década del 70, en el momento del halconazo, que se le llama históricamente. ¿Cómo ves ahí la figura de esta cosa dual ahí que, por un lado, salvamos a un país latinoamericano, pero por otro lado también tenemos esta posición? Sí, bueno, mira, yo creo que hay que hacer algunos matices. Efectivamente, México vive una contradicción en todo el periodo del Estado social autoritario, ¿no? Podríamos irnos incluso aún en el periodo de Cárdenas, pues hay quienes dicen es que Cárdenas dio origen al modelo corporativo, pero yo digo que hay que ubicarnos históricamente en el momento para entender una serie de cuestiones. Efectivamente, por ejemplo, durante el gobierno de Luis Echeverría hay una represión muy violenta, hay quienes le llaman guerra sucia. Yo matizaría un poco eso, pero digo, si consideramos pues el caso chileno o el caso argentino, pero efectivamente hay una represión muy violenta, que viola, por supuesto, los derechos humanos, o lo que nosotros aquí entonces conocíamos ya desde la Constitución del 17 como las garantías individuales, porque no venimos es decir, en realidad no nos regalaron nada los gringos con su propuesta de los derechos humanos. Lo teníamos en nuestra Constitución, pero se violaba directamente desde el Estado. Ahora, ¿qué significa en ese sentido Echeverría? Sí, hay el autoritario que recurre a la represión. Me parece que en el 78 había que revisar las cosas. Como era el último, digamos, personaje vivo, se le trató de señalar muy directamente. Por supuesto que tuvo que ver como jefe de la seguridad nacional, entre comillas, es decir, todo el operativo de la represión
policíaca, de espionaje de la policía política, etcétera, desde la Secretaría de Gobernación. Pero en lo del 68, el 2 de octubre, está documentado, y lo dio a conocer Scheller, documentos que muestran que fue una decisión directa del presidente de la República de ese momento, Díaz Ordaz, que a través del Estado Mayor Presidencial da la orden de provocar, mientras que manda al ejército a vigilar la manifestación, manda a miembros del Estado Mayor Presidencial, hacen pasar por esto que disparan sobre los soldados, incluso matan, no recuerdo si 1 o 2 soldados, y hieren al comandante, para que el ejército entonces empezara a disparar pues sobre los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí habría que matizar un poco, pero efectivamente, bueno, pues, es un Estado autoritario el que se presenta en esos años, que viene de más atrás y que continúa prácticamente hasta su no desmantelamiento, su descomposición, sobre todo bueno, con el movimiento del 88 y luego con la reforma de Zedillo, que permite un cambio en... Ahí se te fue un poquito del audio. Queremos invitar a Celia Magaña, si está ahí conectada. Vamos a Perdón, ya para poder regresé. conversar con Jaime, con Celia aquí en Voz Alta. Bueno. Ahí estamos los 3 conectados ya, Jaime, Celia. Comentarles y preguntarles también sobre lo que se viene en la conmemoración de los 50 años del discurso de Salvador Allende. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué actividades se vienen? ¿Qué hay preparado? Porque también existe cierta expectativa en nuestro país, porque por saber qué pasa con este discurso, qué va a ocurrir, qué actividades tienen hoy día el CUCH en carpeta. Antes de pasarle el micrófono a Jaime, que me gustaría que él te hablara del programa, nada más comentarles que creo que me parece que es importante que sepan que cada 11 de septiembre, desde el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, realizamos una guardia de honor en el busto de Allende, que tenemos ahí en el Auditorio Salvador Allende, y que para nosotros es un evento muy significativo, muy importante, porque de alguna manera pues es seguir honrando y conmemorando el legado de Salvador Allende y su importante presencia en la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, en ese marco se cumplen ahora los 50 años de este importante discurso, el 2 de diciembre de 1972. Yo nomás quería decir unas cosas rapiditas que a mí que yo veo desde este lugar, ¿no? A mí me impacta ver el video y ver que todo el mundo está fumando, que la mayoría del público son hombres, sí hay mujeres, pero no son tantas, y yo me parece importante mencionar que en algún momento Salvador Allende sí dice hombres y mujeres en el discurso, y eso me parece importante. Lo dice solo una vez, pero para la época me pareció bueno, un dato importante. Sé que para esta visita tuve la oportunidad de platicar con una amiga que es bailarina, que ella era una chamaca en el 72, pero ya estudiaba en Bellas Artes, y me dice que la delegación de artistas que vino con la comitiva chilena fue muy importante. Vinieron bailarines, vinieron músicos y se establecieron vínculos. Entonces, el discurso es muy importante, pero también permanecieron vínculos entre las personas, entre los chilenos y las mexicanas y mexicanos en diferentes niveles, y eso también me parece importante y parte de este legado. Bueno, ahora sí ya le dejo la palabra al doctor Jaime Tamayo. Jaime, te escuchamos. Bien, mira, lamentablemente al cancelarse el encuentro de presidentes con motivo de la Alianza del Pacífico, que se iba a pasar la estafeta de la presidencia in tempore a Perú, al cancelarse esto se modificó el programa del presidente Boric, que lo esperábamos aquí. Precisamente él iba a participar en un acto inicial con el cual íbamos a arrancar una serie de eventos. Este lamentablemente no se va a realizar, pero tendremos una mesa redonda sobre el pensamiento de Salvador Allende, y de manera
más particular también sobre el valor y la actualidad y la vigencia del discurso del 2 de diciembre, que cumple 50 años ahora, es decir, este 2 de diciembre, que es este discurso que se dio pues aquí en la Universidad de Guadalajara y que está considerado como uno de los más importantes, si no es que el más importante discurso de Salvador Allende. Tenemos también programado, bueno, en este marco se le otorga el doctorado honoris causa a Michelle Bachelet, que representa en muchos sentidos la continuidad, porque ella misma fue víctima de la represión, su padre fue además brutalmente asesinado por los militares, siendo él un general constitucional, legal, que se opuso al golpe de Estado, y bueno, su familia y ella misma fue después detenida. Entonces ella representa, digamos, desde ese vínculo hasta su llegada a la presidencia y luego, bueno, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y bueno, su papel también como luchadora feminista o por los derechos de la mujer, que la colocan en América Latina pues como un personaje destacado en este campo, ¿no? Entonces hay una serie de elementos más que no abundaré sobre lo que tanto el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos que dirige la doctora Celia, como el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, en el cual estoy yo representándolo, propusimos precisamente la entrega de este doctorado honoris causa. Ella misma, Michelle, daría una conferencia aquí en el Auditorio Salvador Allende sobre, antes de recibir el doctorado precisamente, sobre el pensamiento y sobre la presencia de Allende en ese momento, ¿no? Hay la idea también, la posibilidad de que se amplíe a la participación de una mesa redonda previa que revisaría el pensamiento también de Allende, como señalaba el día 29, y otra posterior a la intervención de Bachelet, en donde muy probablemente estamos porque eso se confirme de manera definitiva, tanto la presidenta como el secretario general del Partido Socialista Chileno y la senadora Isabel Allende. Eso en principio las actividades y alguna actividad cultural precisamente que estamos previendo precisamente con quien nos entrevista, contigo, Víctor. Muchas gracias. Jaime, Celia, yo les quiero dar las gracias, se nos va el tiempo, nos quedan 2 minutos, hubiera sido encantador seguir conversando estas actividades que se vienen. Entonces, tengo entendido entonces que la presidenta Michelle Bachelet va a estar en Guadalajara. Así es, se le va a entregar, como dije, el honoris causa por parte de la universidad, pero además va a participar en un acto el 2 de diciembre precisamente, el día que se cumplen los 50 años, sobre el discurso de Allende. Pero además inaugura una serie de eventos que vamos a seguir realizando también el año que entra, ¿no? O sea, la idea es darle continuidad a estas fechas. Quiero, antes de despedirme de ustedes rápidamente, enviarle un saludo a Miguel Ángel Vázquez de Ciudad de México, director de la escuela Copiapó, una escuela que se inaugura el mismo día que se da el discurso de Salvador Allende aquí en Guadalajara. Ese mismo día, el presidente Luis Echeverría, Salvador Allende, nuestro presidente en Chile, y el muralista David Alfaro Siqueiros inauguran esta escuela llamada Copiapó, en Iztapalapa, una histórica escuela que cumple ya 50 años al servicio de toda la comunidad de Iztapalapa, en un lugar donde se necesitaba educación y fue pensada para darle estudios en el día a los muchachos, a las muchachas, y por las noches a los padres de ellos que trabajaban en la recolección de la basura de Ciudad de México. Esa función social de esa escuela es maravillosa. Y el mismo día se hace este discurso aquí en Guadalajara, el cual vamos a conmemorar durante la semana, y entregándole el honoris causa a la expresidenta Michelle Bachelet. Jaime, Celia, muchas gracias por estar aquí en Voz Alta, por USTV, que nos pueden sintonizar a través de las plataformas también de internet, que nos pueden buscar en repetir esta entrevista. Y además, hoy día los están viendo para todo Chile.
Gracias a ti, fue muy agradable. Muchas gracias a ti y a la red universitaria. Hasta luego. Muchas gracias, Jaime, Celia. Amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros, permitirnos estar en sus pantallas, en sus hogares. Esto ha sido En Voz Alta por USTV. La próxima semana, Víctor Munita Fritis te espera nuevamente, en Voz Alta, para conversar con artistas, gestores culturales, académicos y el mundo de la cultura y la política de Hispanoamérica.